Ok, vamos a trabajar. En este caso, el sistema óseo. ¿Lo logras ver bien la presentación allá, Melmer? ¿Lo Sí, tienes? Ok. El tema que estamos trabajando es el sistema óseo, ¿verdad? El sistema óseo tiene que ver todo lo con la formación de lo que son estructuras a nivel embrionario. Desde que nacemos, tenemos cierta cantidad de huesos, pero la única diferencia de cuando estamos bebés a la parte adulta es que en su mayoría los huesos son huesos cartilaginosos. ¿Qué es un hueso cartilaginoso? Bueno, son huesos que tienen una estructura específica en la cual son flexibles. Por ejemplo, un hueso cartilaginoso que tenemos de cuando éramos bebés y que mantenemos aún estando adultos son, por ejemplo, nuestro pabellón auditivo o nuestra nariz. Esos son huesos cartilaginosos, o sea, son flexibles. De igual forma, existen otros huesos a nivel interno que van dentro de lo que son las estructuras digestivas, a nivel de lo que es la estructura respiratoria, en lo cual también son estructuras que son cartilaginosas, son flexibles. Entonces, el sistema óseo es sumamente complejo en el aspecto de que su organización se basa en dividirlo para poder entonces estudiarlo mejor. Entonces, los principales huesos que tenemos, por ejemplo, los huesos de la cabeza, que a su vez se dividen en huesos del cráneo y huesos de la cara. Luego, los huesos de las extremidades apendiculares, que son los que son nuestra cintura básicamente, nuestros hombros. Luego vienen los huesos de la caja torácica, de lo que es el tórax, costillas y demás. Y finalmente, entonces, están los huesos de las extremidades superiores e inferiores, que son brazos y pies. Entonces, hoy vamos a tratar de entender cómo es la estructura de lo que es el sistema óseo para su nuevo estudio. Entonces, los temas que vamos a ver son la estructura de un hueso, la clasificación de los huesos, cómo se clasifican los huesos en base a su forma y función, las funciones que realiza el sistema óseo y la división en base a lo que es el esqueleto humano. Los huesos, la definición, son órganos blancos, firmes, duros y resistentes formados de tejido óseo. Es decir, si nos vamos a lo que es la estructura del tejido óseo, pues tenemos que ver que como tales hay células que forman este tipo de tejido, que son los osteocitos. Los osteocitos y los osteoblastos son células que se encargan de formar y regenerar los huesos, para que una vez los huesos se logren constituir, en ocasiones los huesos tienden a desgastarse. Entonces, estas células especializadas tienen la función de reparar el sistema óseo. El conjunto total y organizado de los huesos se llama esqueleto, el que involucra entonces la organización como tal de lo que es el sistema óseo. Las funciones de los huesos: dar forma y soporte, apoyo al cuerpo, proteger órganos internos, esto es importante. Afuera de dar la forma, la estructura básica del sistema óseo, tiene la función de también de proteger órganos internos. Por ejemplo, si nos enfocamos a nuestro cráneo, todo lo que son los huesos del cráneo, la principal función que tienen es la de proteger el cerebro y todo lo que tiene que ver con las funciones motoras. Si nos basamos en la caja torácica, lo que es el esternón, las costillas y demás, la función principal es proteger órganos internos como pulmones y corazón. También tiene que ver con permitir el movimiento, es decir, al permitir el movimiento surge la asociación que existe entre el sistema muscular y el sistema óseo. Entonces, ambos sistemas forman lo que es el sistema locomotor, porque tienen que ver con movimiento. Es decir, entonces, que el sistema óseo no solamente tiene que ver con protección, sino que también tiene que ver con movimiento, acoplado y asociado a lo que es el sistema muscular. Guardar minerales, especialmente el calcio. Una de las funciones que tiene que ver con los huesos, que es muy importante, tiene que ver con la función de elaborar cierto tipo de células, regenerar cierto tipo de células que tienen que ver mucho con otra parte de lo que es la médula ósea, es decir, formación de células sanguíneas. Entonces, una de las funciones es la de guardar ciertos tipos de sustancias las cuales permiten la regeneración a nivel celular. Producir glóbulos, ¿verdad? Lo que estoy mencionando, células sanguíneas específicamente. Los huesos, cuando normalmente si se fragmenta un hueso, en la parte interna del hueso son huecos.
Y dentro de esta cavidad, entonces, existen células especiales cuya función es la de regenerar, formar células sanguíneas. Entonces, si tomamos el hecho de las células sanguíneas, son sumamente importantes porque son las que tienen que ver con, digamos, con defensa, como son los glóbulos blancos, con transporte de oxígeno y sustancias de desecho como el dióxido de carbono, que son, en este caso, los glóbulos rojos. Entonces, a eso se debe al hecho de que se dice de producción de glóbulos o células sanguíneas, porque en la parte interna de ciertos huesos de nuestro cuerpo y de los animales, entonces están esas células que tienden a regenerarse. Producir la médula ósea, en este caso, tiene que ver con la formación también de lo que son este tipo de células que estamos explicando. Funciones de los huesos. Ok, en base a las funciones, los huesos planos de la cabeza que forman el cráneo protegen el cerebro y otro órgano del sistema nervioso. Es decir, todo lo que es el cráneo, el parietal, los temporales, tienen que ver con la función de un acoplamiento que hay para la protección de órganos internos como en el cerebro. Uno de los huesos más duros a nivel de nuestro sistema óseo es el frontal, que es el que está aquí en nuestra frente. Este hueso es sumamente rígido y compacto y por eso es que protege al órgano interno, que es en este caso el cerebro. Las costillas y esternón forman la caja torácica que regula o resguarda lo que son los pulmones y el corazón. ¿Cuál es el esternón? El esternón es el hueso que está en esta parte central del pecho. Ese es el esternón. Entonces el esternón se acopla a una serie de huesecillos, los cuales son lo que son las costillas, para lo que es la consolidación de la caja torácica, que entonces va a resguardar órganos internos, en este caso los pulmones y el corazón. Las vértebras rodean a la médula espinal, protegiéndola de los golpes. Además, la columna vertebral nos permite mantener el cuerpo erguido. Ok, en el caso de las vértebras o de la columna vertebral, dentro de la columna vertebral, nuestros huesos, en este caso de las vértebras, en la parte interna son huecos y tienen ese hueco o esa estructura cóncava, es porque sencillamente dentro de ella existe un cordón que se llama médula espinal. Ese cordón está conectado directamente a la actividad cerebral, o sea, lo que es el cerebro, los borraquídeos, el cerebelo y demás. Entonces, la función principal es la de controlar la función de cierto tipo de órganos, las cuales verifican o controlan la actividad metabólica de cada uno de ellos. Entonces, las vértebras no solamente nos dan esa contextura de mantener nuestro cuerpo en forma erguida, sino que también tienen una función neurotransmisora que tiene que ver con las funciones de control de los órganos internos de nuestro cuerpo. Las vértebras, los huesos de la cadera protegen órganos en la parte inferior del tronco, como la vejiga y sistema reproductor. Ok, esos tipos de huesos específicamente pertenecen a la división de lo que es las cinturas pélvicas. Cintura pélvica no es más que en nuestra cadera, todo el conjunto de huesos que forman nuestra cadera, que van a controlar y van a proteger órganos internos, como el caso de la vejiga y lo que son los sistemas reproductores, tanto masculino como femenino. Si nos vamos entonces a otro tipo de animales, otro tipo de vertebrados, de igual forma, tienen la función de controlar y de eh, dar estabilidad al cuerpo. Ok, dentro de lo que son entonces las estructuras, cómo están formadas, esta es la base de la parte interna de un hueso. En el caso si este es un fémur, si tomamos el hueso y lo partimos a la mitad, vamos a ver que el hueso es totalmente hueco. Pero dentro de esa estructura van a haber entonces diferentes tipos de células y de tejidos que van a darle su consistencia. El primer grupo de tejido es un tejido que se conoce como tejido esponjoso. Luego aparece una estructura en forma rojiza que se llama médula ósea, que es donde se forman las células sanguíneas, se regeneran allí. Y luego entonces en la parte superior, entonces está lo que es el tejido compacto. Entonces, a su vez, la médula ósea, entonces va a estar recubierta por una serie de células
las cuales permiten la regeneración de células sanguíneas principalmente. Entonces, este es más o menos la base de cómo está constituido los tres grupos de células que forman a un hueso. En el caso del tejido cartilaginoso, que comenzamos a explicarle, es un tejido flexible. Básicamente, ese tipo de tejido se encuentra formando lo que es nuestro pabellón auditivo, nuestra nariz. Es por eso que es un tejido óseo, pero un tejido que se le agrupa con este nombre de tejido cartilaginoso porque es flexible. Entonces, veamos la definición. El tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo de sostén con sustancias fundamentales gelatinosas, firmes y elásticas, capaces de rápido crecimiento y mantiene la consistencia, lo que le hace comparable como si fuese un plástico. O sea, no solamente está en nuestro pabellón auditivo, en nuestra nariz, sino que también está en órganos internos, por lo menos lo que es el sistema digestivo, en la parte de lo que es la tráquea, el esófago. O sea, que son tejidos flexibles. Sin embargo, pertenecen a la clasificación de tejidos óseos. Ok, las articulaciones. Ok, nuestros huesos sí son rígidos, pero ellos tienden a acoplarse unos con otros. Entonces, ahí entra en función algo que se llama articulación. Las articulaciones son básicamente una especie de uniones que permiten que los huesos sean flexibles cuando se unen uno con otro. Entonces, por eso es que nosotros podemos estirarnos, caminar, digamos, hacer giros circulares con nuestro cráneo, nuestra cabeza, en nuestro sistema, en lo que son articulaciones. Eso es porque existen tres tipos de articulaciones diferentes. Unas que se llaman de uniones, otras que son móviles, otras que son semimóviles y otras que son fijas. Veamos cuáles son las fijas. Las fijas son, por ejemplo, los huesos de nuestro cráneo, que son uniones entre, por ejemplo, los parietales, los temporales, el frontal, que son huesos que protegen nuestro cerebro, pero son huesos que tienen fisuras y esas fisuras se unen una con otra, pero son fijas, o sea, no hay movimiento ahí. En el caso de los semimóviles, entonces son las vértebras de nuestra columna vertebral. Esas eh, estructuras, ahora, esas estructuras permiten que sean semimóviles. Es decir, que nuestra columna no es rígida, pero sí podemos moverla hasta cierto punto.
A ver, Mabel, ¿me escucha? Elida. Sí, sí le escucho. Ok, ahí me salí de la clase, pero no, ya nos regresamos. Tuve una falla ahí, creo que se fue la luz, no sé. Ok, vamos a ver. Quedamos en las articulaciones semimóviles, ¿verdad? En el caso de las semimóviles, que es el tipo de articulación, específicamente podemos entender o darle un ejemplo de semimóviles en lo que son la columna vertebral. Okay, la columna vertebral, los huesos de la columna vertebral, como les mencionaba anteriormente, son huesos que son huecos y tienen una forma irregular. Es decir, tienen una forma totalmente, no sé si han logrado ver algunas vértebras por ejemplo, de las vacas. Normalmente cuando consumimos cualquier tipo de alimento de este origen animal, podemos ver que las vértebras son totalmente huecas y tienen otros huesecitos que están pegados a la estructura principal, pero son totalmente regulares. Entonces, ese tipo de articulaciones, cuando las vértebras se unen una con otra, hay un leve movimiento que usted puede hacer. Por ejemplo, si usted está sentado, usted puede hacer movimiento con su columna, pero son hasta cierto punto. Entonces, a eso se le llama semimóvil. Igual se aplica en otro tipo de animales, es decir, en caninos, en felinos, igual la columna vertebral de ellos, al igual que la de nosotros, son semimóviles. En el caso de las que son de uniones móviles, que sí permiten tener una mayor flexibilidad, principalmente se encuentra en lo que son la estructura de nuestras manos, lo que son los huesos que van entre lo que es el codo o el brazo y el de la muñeca, que son estructuras que tienen una flexibilidad mucho más marcada. Entonces, esto nos permite, o este tipo de articulaciones permiten que nuestras cinturas pélvicas y apendiculares entonces sean un poco más flexibles y por eso tenemos movimiento. Inclusive, en el caso de nuestros brazos, podemos hacer giros de hasta de 180 grados, 160 grados, en las cuales entonces ese tipo de uniones sí lo permite. Entonces, eso es lo que se le llama principalmente una articulación. Para el caso de cómo se clasifican los huesos, que también se lo mencioné al principio de la clase, y también lo vimos en parte en el video, es que los huesos tienden a clasificarse en base no solamente a su función, sino también entonces a la forma que tienen. Entonces existen huesos que son largos, como por ejemplo el fémur, ¿sí? Es el hueso más largo de nuestro cuerpo. Plano, como por ejemplo el hueso que tenemos aquí en nuestra frente, que se llama frontal, ¿verdad? Es un hueso plano. Y los cortos, por ejemplo, nuestros dedos, los falanges. Y las falanges lo que son los dedos de nuestras manos o de nuestros pies, que son dedos, de nuestros dedos que son sumamente cortos. Entonces, en este mapa podemos ver la clasificación en base a los huesos largos. Fémur, húmero, tibia. El cráneo son los planos, el cráneo, el esternón, este que está aquí en el centro, las costillas y el omóplato. El omóplato, el hueso que tenemos acá en nuestra espalda, ¿verdad? Que es sumamente como plano. Y corto, pues prácticamente lo que les mencionaba las vértebras y los que son los huesos de nuestra muñeca o de tus dedos. Esas son la clasificación principal que existe. En el caso de los huesos largos, son aquellos los cuales predominan el largo sobre el ancho y la altura. Por ejemplo, el fémur. Huesos regulares son aquellos huesos que forman, no se pueden clasificar en otro tipo. Es decir, que los huesos principalmente tienen una forma totalmente, de forma no uniforme, sino que tienden a ser contorneados y tienen esa forma irregular. Principalmente se encuentran en lo que son vértebras y nuestra cintura pélvica. Huesos planos como el omoplato, como les mencionábamos, el omoplato es el hueso que tenemos acá en la parte de nuestra espalda, un hueso sumamente largo, también plano, y corto, pues en el caso de las vértebras y de nuestros pies. Ok, división del esqueleto. El esqueleto, para su mejor estudio, y también se le menciona en el módulo, se divide en lo que son esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial es básicamente lo que es los huesos que tienen que ver con la cabeza, el cráneo,
lo que son los huesos de la columna vertebral, esternón, costilla, y el esqueleto apendicular, que tiene que ver con las extremidades superior e inferior, es decir, todos los huesos que forman nuestros pies y todos los huesos que forman nuestras manos. Entonces, ahí tenemos que ver los huesos, por ejemplo, que forman nuestra cintura pélvica, que es nuestra cintura, y la cintura escapular, que tiene que ver con lo que es la clavícula, el hueso que tenemos aquí, en esta parte, y los huesos escapulares, que son los huesos que forman esta estructura de nuestro movimiento. Bueno, algo importante que tienen que tener en cuenta es el hecho de que en los talleres que están presentes en el módulo, se le presenta un taller parecido a este, en el cual hay un esquema en el cual se presentan ciertos tipos de huesos, los más importantes. Pero, por ejemplo, en talleres posteriores se pueden trabajar como clasificaciones de los huesos. Se le solicita el esqueleto axial y usted tiene que clasificar cuáles son los principales huesos. Dentro del esqueleto axial, lo que le mencionábamos ahorita, el esqueleto axial están los huesos del cráneo, la cabeza, los huesos de las cinturas apendiculares, el esternón y lo que son las costillas. Si nos vamos a los esqueletos apendiculares, entonces son los huesos que forman las extremidades superiores y el esqueleto, en este caso apendicular o cintura pélvica, que son los huesos que forman nuestra cintura. Entonces, esos son, por ejemplo, ciertos tipos de talleres que se le va a presentar en el módulo, los cuales ustedes tienen que desarrollar. Ok, entonces esta ha sido la presentación en forma general de lo que es la clasificación y cómo se dividen y la importancia que tiene el sistema óseo dentro de lo que es la parte locomotor y la parte que tiene que ver con protección de órganos internos. Ok, vamos a... En el módulo, ustedes les aparece talleres. Esos talleres ustedes deben desarrollarlo en base a lo que se les solicita en la parte de, creo que son unas preguntas que tienen en el módulo. Sin embargo, los que van a trabajar o que están trabajando de forma modular sí tienen que contestar esas preguntas. Los que están trabajando entonces por plataforma, se le va entonces a asignar a partir de hoy una serie de talleres referentes a lo que es el sistema óseo, al igual que en el sistema anterior que vimos de la clase anterior, el sistema muscular, van a tener una serie de talleres que tienen que contestar y desarrollar y mandarlo por plataforma.